Amada familia de la fe, sean bienvenidos a un nuevo culto virtual de hoy domingo 15 de agosto del 2021. Los invito a que oremos juntos para comenzar el estudio de la palabra de Dios. Ore ahí donde usted esté y me acompaña en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo. Te damos gracias, Padre, por su palabra, Señor, que no está presa, por tu palabra que no está en pandemia ni en cuarentena, sino que en la libertad de siempre, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la tecnología que nos permite reunirnos virtualmente como congregación. Bendiga su palabra en esta hora, que sea de bendición para cada uno de nosotros, desde el pastor que está predicando hasta el siervo más pequeñito de la congregación, que tu palabra venga a tocar nuestros corazones. Necesitamos de tu palabra, Padre, en este día. Necesitamos tu guianza, amado Espíritu Santo. Saca toda distracción, Señor, de cada hogar donde se está escuchando, de cada lugar donde se está escuchando este sermón, y que podamos estar atentos, Padre. Ven a traer consuelo a través de tu palabra, a traer esperanza, a traer convicción. Te damos la gloria a ti, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, como lo he compartido otras veces, este culto se está grabando el día sábado, ¿cierto? Este sábado 14. Y va a estar disponible, si, como lo comenté en el sermón anterior, si producto de los afanes que hay, de hecho alguien me pidió que lo pudiéramos subir el sábado porque le era de bendición poder reunirse el sábado en la noche. Por lo tanto, está subido desde las 8:30, 9 de la noche, está subido a contar del día sábado. Y se está grabando, obviamente, para que nos reunamos virtualmente el domingo 15 en el horario habitual. Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Juan, para que lo anote, Primera de Juan capítulo 3. Y hoy día vamos a estudiar del verso 19 al 24 para ir capítulo por capítulo y versículo por versículo, porque así vamos a ir aprendiendo mejor. El libro de Juan ha sido de mucha bendición. Primera de Juan ha sido de mucho crecimiento, de mucha bendición, y espero que lo siga siendo en los sermones que vamos a ir desarrollando. Entonces, en su Biblia, la deja ahí. Primera de Juan, capítulo 3, verso 19 al 24 va a ser nuestro texto central, y tiene un lápiz, un papel, y va anotando los textos que yo vaya agregando, y así vamos avanzando, y usted después va confrontando, ¿cierto?, el sermón ahí en familia, lo que va causando mucho crecimiento. Cuando uno está ahí con las escrituras, va anotando, va destacando con un destacador de color ese versículo que impactó tu vida, vas a ir recordándolo, te va a ir dando crecimiento, y lo vas pudiendo compartir con otras personas que tú amas, y le vas mostrando este maravilloso y poderoso evangelio de la cruz de Cristo. Vamos a leer juntos los versículos. Antes quiero detenerme un poquitito en las noticias. Sí, hubo un terremoto en Haití que no he tenido el tiempo de ver las noticias, pero de acuerdo a la información que me llega por el canal de YouTube, entiendo que fue un terremoto que causó mucha destrucción y muerte en Haití. Como se ha señalado en este último tiempo, donde estamos, ¿cierto? Para quienes se están integrando hace poquito o se han integrado hace poco a nuestros sermones, hemos dicho que estamos en principio de dolores,
¿cierto? O en el comienzo de los dolores de parto para el mundo, que está en Mateo 24:8. Entonces, en eso, ¿cierto? Entre las características que señalé en los sermones que hice mayoritariamente durante el año 2020, fui señalando que las características que habían, las señales que habían, mejor, más bien dicho, las señales que habían era, cierto, las pestes, los virus, el hambre, cómo se estaba quebrando la economía en el mundo, y que tuviéramos que tener atención al aumento de los terremotos. Yo sigo canales de sismología y es impresionante eh, quienes dedican su vida al estudio de la sismología están asustados o preocupados es la palabra. Hay preocupación en ellos por el aumento de los terremotos. Esta última semana, entiendo que por lo menos hubo 6 terremotos sobre 7 grados en distintos lugares del mundo. Entonces, una de las señales que faltaba se está dando muy reiterado en muchos países. ¿Y por qué hago esta introducción o por qué este paréntesis en medio del sermón de hoy día? Porque los medios de desinformación, que les llamo yo, que son las noticias que habitualmente vemos en Chile y se ven en el mundo, en los canales de comunicación masiva, yo les llamo los medios de desinformación, nos van a decir y nos van a llevar a la idea que quieren darnos de que se trata del cambio climático. Y yo te quiero aclarar hoy día, si estás viendo por primera vez esto, y si lo has visto, lo voy a reiterar, si lo he dicho, no es cambio climático, es pecado. El mundo está a la expectativa del pecado, y la diferencia entre los hijos de Dios y quienes no conocen a Dios es que quienes no conocen a Dios tienen miedo. Obviamente en Francia o en Italia, la granizada que hubo, los granizos eran del porte de una naranja o del porte de una manzana, rompieron los parabrisas de los vehículos, causó mucho temor. Entonces, las temperaturas máximas en algunos países están alcanzando 49 grados, lo que se ha traducido también en incendios devastadores en Grecia, en Turquía. Entonces, los medios de desinformación están hablando del cambio climático. Yo te digo hoy día, con mucha responsabilidad, no es cambio climático, eso es el juicio de Dios, porque está escrito de que en los últimos tiempos, que son los tiempos que nos tocó vivir a nosotros, eh, el mundo, ¿cierto? Para no llevar el tema a la palabra del Señor, a las señales que el Señor da, porque el mundo es ateo en su mayoría, nos va a hablar siempre de cambio climático, o siempre va a ir poniendo, le va a ir poniendo algunos nombres a lo que está pasando. Y lo que está pasando hay un juicio de Dios que se va a dar a través de muchas señales, y esas señales se están dando. Las inundaciones en China son devastadoras, se han roto represas de agua que han inundado ciudades. Como es un país comunista que no permite que salga mucha información hacia afuera, es un país cerrado, es un régimen autoritario cerrado. No tenemos, salvo algunos canales de YouTube que nos dan esa información, pero está realmente, hay mucho daño en China. Y podríamos seguir hablando, pero solamente quería hacer esta pequeña introducción para que usted vaya entendiendo las señales que Dios está dando, las señales que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos la esperanza, que se ha predicado muchas veces, de que vamos a ser arrebatados, de que viene un arrebatamiento.
y el mundo va a enfrentar un juicio, pero lo que nosotros no tenemos miedo, nosotros tenemos temor de Dios, que es un temor santo, un temor sano, es un temor a poder ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y ese temor es un temor santo y que todo cristiano debería tener para no practicar el pecado de una forma consciente. Así que esa es la introducción que queremos hacer, que el Señor bendiga a Haití, que fue, quien fue afectado por este terremoto que causó mucha destrucción. Cierro el paréntesis y partimos con Primera de Juan 3, vamos a leer del verso 19 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Mira qué interesante. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, en este sermón de hoy día, parte hablando, dice, verso 19, y en esto conocemos que somos de la verdad. La verdad es muy importante en un mundo de mentira, en un mundo de traiciones, en un mundo de deslealtades. Es muy importante la verdad y la mentira no debería tener lugar en aquellos que decimos amar a Dios. La mentira no debería tener lugar tampoco dentro de una iglesia, que es el lugar donde se juntan los hijos de Dios, y la mentira no debería tener lugar tampoco, por citar algún ejemplo, dentro de una relación matrimonial cristiana. Por ejemplo, anótalo, Salmo 31.5. Salmo 31.5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, dice el salmista, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. El salmista dice, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y por eso, ¿cierto? Somos de la verdad porque seguimos a un Dios de verdad. Nosotros como creyentes tenemos un alto estándar en la verdad porque nuestro Dios es verdad. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que amar la verdad, tenemos que amar la verdad, tenemos que decir la verdad y tenemos que luchar por la verdad. Muchas veces dicen, no, es que no se puede decir la verdad porque la verdad causa daño. No, cuando tú estás en Cristo, tienes que hablar con la verdad. Y si esa verdad causa un daño en la otra persona, Dios se va a encargar de sanar ese daño, pero nosotros tenemos que vivir en la verdad. Por eso el verso 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Tres cosas de la verdad para nosotros, para los cristianos. Primero, la verdad es una persona. ¿Cómo es eso, pastor? Juan 14:6, anótalo. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Para los cristianos la verdad es una persona, es Dios mismo, es Jesús. La verdad es Jesucristo. Segunda cosa o segunda característica de la verdad para nosotros los cristianos, la verdad nos libera. La pregunta, ¿de qué nos libera la verdad? Nos libera de los hábitos pecaminosos, por ejemplo, de los hábitos pecaminosos, nos libera del pecado, nos libera de angustias, nos libera de pasados dolorosos. Muchas veces las personas viven traumas
por muchos años en la soledad por temor a enfrentar la verdad, por temor a buscar alguna persona de confianza, algún pastor, algún líder o contarle a una persona de la familia que tú ames y que respetes, porque es un ejemplo, para poder soltar ese trauma que te tiene atado o atada durante tantos años de tu vida. Fueron dañados y no cuentan esa verdad a nadie y viven en una esclavitud. Tenemos que decir la verdad y vamos a ser libres. Anota Juan 8:32, el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libertad para transformarnos de las personas que hoy día somos a las personas que Dios quiere que seamos. Y ahí, conociendo esa verdad, somos libres y podemos ser transformados de lo que hoy día somos a lo que Dios quiere que seamos. Y eso es tremendo. Entonces, para ser libre, debemos decir la verdad y debemos vivir la verdad. No podemos decir las cosas a medias. Y como tercera característica, la verdad alegra. ¿Dónde dice eso, pastor? En el mismo libro de Tercera de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, dice Juan: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces la verdad alegra. Juan dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y yo creo que para cualquiera de nosotros como cristianos nos da gozo saber cuando quienes amamos, cuando nuestros seres amados se van integrando a la familia de la fe, no a la religión, sino a esta relación personal con Dios, a esta relación que cambia vidas, a esta familia de la fe que nos hace poder vivir y amarnos en medio de un mundo que es difícil, un mundo hostil para vivir. Entonces, al estar en la verdad, aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y la pregunta que surge al asegurar nuestros corazones delante de Él: ¿por qué debemos asegurar nuestro corazón? ¿Por qué debemos cuidar nuestro corazón? Anótalo, muy importante versículo para destacar ahí con color. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tremenda palabra, amada iglesia. Mira lo que dice la palabra sobre el corazón, sobre lo peligroso de confiar en las corazonadas que tenemos. Dice la palabra: engañoso es el corazón, engañoso es tu corazón, engañoso es mi corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, nuestro corazón, tu corazón tiene tendencia al engaño. Por eso debemos tener cuidado hacia dónde nos dirige nuestro corazón, porque muchas veces seguimos nuestro corazón y nos equivocamos, y esas equivocaciones nos provocan un daño o una carga que tenemos que arrastrar durante muchos años. Entonces debemos tener cuidado con lo que piensa y anhela nuestro corazón, porque en el corazón se anida o se anidan la esencia de nuestras emociones. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, que nuestro corazón sea del Señor, le pertenezca al Señor, que el Señor esté sentado en el trono de nuestro corazón, gobernando nuestro corazón. ¿Para qué? Para no equivocarnos, para no equivocarnos. Muchas veces las emociones pueden traicionarnos, nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, decisiones de las cuales después nos vamos a arrepentir. Ejemplo, cuando me dejo llevar por la ira y no por el sentido común, cometo un error. Necesitamos que sea Cristo el centro de nuestras vidas. Anótalo, Salmo 26:2. ¿Qué dice el Salmo 26:2? El salmista dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Tremendo, el salmista sabía
que el corazón es engañoso y por eso le dice a Dios, escudriñame, oh Dios, pruébame, examina mis pensamientos y examina mi corazón. Por eso necesitamos que nuestro corazón esté ligado a Dios. Volvemos a nuestro texto central de hoy día, versos 20 y 21. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pregunta que surge de estos versículos. ¿Por qué nuestro corazón debe estar en Cristo? Porque cuando está hablando del corazón aquí, se refiere a la conciencia y la conciencia es la función de nuestra mente que aprueba o desaprueba nuestra conducta, ¿sí? Acuérdate siempre de la figurita donde está nuestra conciencia, ¿cierto? Nuestra mente, y hay alguien hablando, un angelito, y acá un demonio. La conciencia es nuestro regulador moral, ¿ya? Para poder definirlo. Cuando tu corazón está alineado con los principios de Dios, nuestra conciencia va a funcionar bien. Nos va a decir, no inicies este proyecto, no engañes a tu esposo, no engañes a tu esposa, no estafes a tu amigo, no estafes a esta persona, o no te acerques a esa chica, o no te acerques a ese chico, etcétera. Podemos poner muchos ejemplos. Entonces, cuando la conciencia funciona, nosotros hacemos lo correcto porque nuestro corazón y nuestra mente están alineadas con Dios. Una conciencia limpia es necesaria para formar amistades verdaderas y dentro de la familia de la fe debemos tener amistades verdaderas, debemos ser hermanos verdaderos en Cristo, se deben formar amistades verdaderas en Cristo y eso va a suceder cuando nuestra conciencia funcione bien. Un ejemplo de lo que estoy predicando, Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente en este versículo que explica un poco mejor lo que quiero que usted entienda. Lo voy a repetir para los que anotan. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 18 y 19 de la Nueva Traducción Viviente, dice así: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Verso 19, atención. Aférrate, le dice Pablo a Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. ¿Te fijas que es importante tener una conciencia alineada con Dios? Pablo le dice a Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, este regulador moral. Como resultado, dice Pablo, su fe naufragó, pierden la fe. Entonces, cuando la conciencia deja de funcionar, uno termina tomando malas decisiones y esas malas decisiones nos van a alejar de Dios, nos van a alejar de la iglesia y nos van a alejar de la familia, de la fe, dependiendo de la iglesia donde te congregues. En este caso estamos hablando de la iglesia de Dios en tiempo real. Verso 21 del texto central dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué está diciendo? Que si nuestra conciencia falla, que si nuestro corazón no nos reprende, ¿cierto? Por cualquier razón, como por ejemplo el que estemos en un pecado, confianza tenemos en Dios. Un ejemplo, Primera de Timoteo 4.2, anótalo, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, está hablando Pablo, la conciencia cauterizada es una conciencia quemada. El pecado
quema la conciencia, la anula, la quema. ¿Y qué decíamos que es la conciencia? Nuestro regulador moral. Es decir, si producto del pecado mi conciencia es cauterizada, si producto del pecado mi conciencia es quemada, voy a perder este regulador, ¿cierto? Moral. Por lo tanto, voy a cometer errores y voy a cometer pecado. La conciencia es quien nos va diciendo, ¿cierto? En primera instancia nos va diciendo, cuando estás alineado con Dios, no entres en ese lugar, no adulteres, no seas infiel, corrige lo que estás haciendo mal. Pregunta, ¿cómo nos ayuda Dios cuando nuestra conciencia no funciona? Y aquí anótalo, tremendo. Primero, con su palabra. ¿Cómo nos ayuda Dios cuando, según el texto, el verso 21, cuando nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios? ¿Cómo nos ayuda Dios cuando nuestra conciencia no funciona? Primero, con su palabra. Con su palabra. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Tremendo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Anota los Salmos 119, versículo 105. La conciencia debe estar sometida y debe ser guiada por la palabra del Señor. ¿Cómo nos ayuda Dios cuando nuestra conciencia no funciona? Primero, con su palabra. Segundo, con la guianza del Espíritu Santo. La palabra está llena de versículos donde nos va diciendo lo vital para el cristiano de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Tercer lugar, por el consejo de los pastores o ancianos de la iglesia. Cuarto, ya el sentido común, la razón. El sentido común me dice, no necesitas que venga el Espíritu Santo a decirte que uses mascarilla. Es el sentido común el que te dice, usa mascarilla porque hay un virus y las autoridades sanitarias están diciendo y recomendando que usen mascarilla. También el sentido común y la razón nos dicen que no es bueno andar a 150 kilómetros por hora porque los límites son 120, etc. Y también cómo nos ayuda Dios cuando nuestra conciencia no funciona, aparte de la palabra, aparte de la guianza del Espíritu Santo, aparte del consejo que te pueden dar tus pastores o ancianos de la iglesia, aparte del sentido común, aparte, como quinto y último lugar, las señales que el Señor va dando de acuerdo a cada circunstancia o las señales circunstanciales, como por ejemplo cuando hay un joven que está en un lugar inapropiado, recordar que hay una señal y que hay que huir de las pasiones juveniles. Verso 22 de nuestro texto central. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué nos está diciendo la palabra en este sermón? En este versículo 22 nos está diciendo que hay condiciones para que una oración sea respondida. Yo voy a tratar de citar algunas. Deben haber muchas y eso es importante que lo entiendas. Cuando yo voy dando puntos, son algunos puntos, deben haber muchos más. El tema es que por un tema de tiempo, lo importante es desarrollar un sermón que nos sea de ayuda a cada uno de nosotros, porque siempre se puede hablar de un tema en específico, se puede hacer un sermón. Lo que yo estoy tratando de hacer es que en el tiempo que dura el sermón, poder avanzar con varios versículos para que el aprendizaje sea mayor. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra en este verso 22? Cuando dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, nos está diciendo que hay condiciones para que una oración sea respondida. Yo voy a dar algunas de las muchas que hay. Por ejemplo, para que una oración sea respondida tenemos que estar en obediencia. ¿Qué significa estar en obediencia? Que significa no solamente conocer la palabra, sino vivir la palabra, como dice Santiago, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque hay muchas personas que pueden recitar la Biblia de memoria, que tienen una buena capacidad
y tienen inteligencia y se saben versículos de memoria. Lo importante es no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, no solamente conocer la palabra, sino vivir la palabra. Ahí hay esa obediencia nos ayuda a que nuestras oraciones sean respondidas porque estamos viviendo en obediencia a la palabra del Señor. Otra característica que hace que nuestras oraciones sean respondidas, perdonar a quienes nos han ofendido. La Biblia también me viene ahora a la memoria que debemos estar, respetar a nuestras esposas, a los hombres, tratarlas como vaso frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbos. Eso no lo tenía anotado, me viene ahora, gracias al Señor, y es un excelente ejemplo. Respetar a nuestras esposas, tratarlas como un vaso frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Porque si yo soy un buen cristiano y trato mal a mi esposa, las oraciones no van a pasar el techo. Entonces, te fijas que la Biblia es un todo, perdonar a quienes nos han ofendido, fidelidad de corazón a Dios. Otra característica para que nuestras oraciones sean respondidas, tener fe en Dios y creer lo que oro. Porque si yo oro sin fe, claramente mi oración no va a tener una respuesta, porque para orar yo tengo que tener fe en que estoy orando a Dios y que cuando estoy orando estoy entrando al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro a la necesidad que yo estoy orando, ¿ya? Entonces, si yo creo eso, creo en lo que oro, mi oración, si está dentro de la voluntad de Dios, va a ser respondida, ¿ya? Ser perseverante en la oración, no pedir un día, sino tenerlo diariamente en la oración. Si yo quiero la conversión de una persona, no puedo orar una vez al mes por esa persona. Tengo que tenerla en una oración constantemente. Señor, yo necesito que esta persona se convierta. Señor, esta persona yo la amo. Señor, esta persona es muy importante para mí. Usa a algún hermano que vaya y que le comparta el evangelio de la cruz de Cristo para que esta persona pueda ser salva. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos peligrosos. Otra característica para que nuestra oración sea respondida es pedir correctamente. Para pedir correctamente tengo que pedir en el nombre de Cristo, ¿cierto? Mi oración tiene que terminar, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. ¿Por qué? Porque esa es la instrucción bíblica. Y también pedir conforme a su voluntad. Pedir conforme a su voluntad. Ahí hay un versículo que quiero que tú lo anotes en relación a pedir conforme a su voluntad. Está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tremendo, tremendo. Y para finalizar, el verso 23 y 24 de nuestro texto central, para que podamos finalizar. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Me encanta, Juan, la claridad que expone todos estos libros de Juan. Expone con una claridad impresionante y va reiterando en los capítulos que hemos estudiado, va reiterando constantemente lo que dijo en los capítulos anteriores. Y eso va reforzando y nos va dando la capacidad de poder entender mejor. Entonces, el verso 23 del texto central nos instruye a dos cosas, ¿sí? Dos cosas. Y con eso finalizamos. Primero, a creer, ¿sí? Porque dice, y este es su mandamiento, el verso 23,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces nos instruye a creer. Y no se trata en qué debo creer, y aquí es donde tienes que poner atención, no se trata en qué debo creer, porque las personas pueden creer en cualquier cosa, se trata de en quién debo creer, ¿ya? ¿Por qué? Porque no debemos creer en filosofías y en religiones, sino debemos creer en Jesucristo. Esa es la fe correcta, ¿ya? Porque hoy día tú puedes conversar, puedes ir a una plaza, puedes ir al Paseo Ahumada, entrevistar a la gente y te vas a dar cuenta que creen hoy día en una barbaridad de cosas, en una infinidad de cosas. Por eso no se trata de que en qué debo creer, sino se trata de en quién debo creer, y debemos creer en Jesucristo. No debemos creer tampoco en lo que el hombre piensa de Cristo. ¿Por qué? Porque para Dios no es tema. ¿Por qué? Porque Dios dice que nuestras justicias delante de Él son trapos de inmundicia. Por lo tanto, el que la lleva es Dios. Lo que la lleva es la palabra de Dios, no lo que el hombre piense de Cristo, porque yo he escuchado blasfemias de personas cuando hablan de Cristo, porque citan muchas cosas que no corresponden. Por lo tanto, no debemos creer en lo que el hombre piensa de Cristo, debemos creer en Cristo. Está reiterando. ¿Y por qué aclaro esto? Porque para algunas personas Jesús era un buen profeta, para otras personas es un gran maestro. Muchas sectas hoy día dicen que Jesús es un gran maestro. Para otros es un sanador. Y no se trata de creer en los conceptos que la gente tiene de Cristo, porque son múltiples. Se trata de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque los masones también creen en Cristo, porque las sectas filosóficas también creen en Cristo, pero no creen como el Salvador, como el Señor, sino como un sanador algunos, como un maestro, como un gran maestro, como un profeta, etcétera, etcétera. Y el segundo punto de los últimos versículos de nuestro texto central nos dice que insiste Juan en que nos amemos unos a otros. Debemos amarnos de acuerdo al mandamiento que Él nos dio, no de acuerdo a lo que yo siento o pienso, porque si amamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros sentimos, nos vamos a equivocar en la forma de amor. Como se ha dicho antes, en una relación matrimonial, por ejemplo, tenemos que aplicar el amor ágape, ese amor que está dispuesto a dar la vida por la otra persona, como Cristo dio la vida por nosotros. Así se van solucionando los conflictos matrimoniales. Cuando tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, créeme que se solucionan problemas y los matrimonios funcionan de una forma maravillosa. Y el verso 24, el último de nuestro texto central, nos habla de permanecer en Dios. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Es la pregunta. La respuesta es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Dónde sale eso, pastor? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Anótalo, sale en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios 3, 16. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué sucede cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Hay frutos. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hay frutos. ¿Cuáles son los frutos? Está en Gálatas 5, versos 22 y 23, para los que anotan. Gálatas 5, versos 22 y 23, dice así: mas el fruto del Espíritu es, mira qué tremendo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, para finalizar, en medio de una pandemia, en medio de estos tiempos tremendos que nos tocó vivir como, insisto, como última generación de la humanidad, qué bendición es poder vivir bajo los frutos del Espíritu, bajo los frutos del Espíritu Santo en cada familia. Qué bendición es experimentar los frutos del Espíritu.
Qué bendición es experimentar la paz en cada hogar hoy en medio de una pandemia. Qué bendición es experimentar el amor en medio de la familia. Qué bendición es experimentar la fe en Cristo en medio de cada familia. Qué bendición es experimentar los frutos del Espíritu Santo en medio de cada familia. Nos van a hacer el camino más fácil e independiente que el mundo se caiga a pedazos. Tú vas a estar de pie porque estás en Cristo, estás teniendo una fe correcta, estás teniendo la fe en la persona de Cristo, quien fue a la cruz por ti y por mí. Y eso es maravilloso. Vamos a finalizar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra de hoy día, que esta palabra, Padre, quede plasmada en cada uno de nuestros corazones. Que esta palabra venga a transformar nuestras vidas. Recuérdanos la palabra, Padre, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder crecer, que nuestros hogares, Padre, puedan ver los frutos del Espíritu de vidas transformadas, para que podamos tener paz en estos tiempos de angustia, en estos tiempos, Padre, de terror que vive el mundo en medio de tanta catástrofe. Padre, te rogamos, Padre, por el país de Haití que acaba de sufrir hoy día un terrible terremoto, que tú lleves paz, Padre, a quienes están sufriendo, que tú lleves fe a todo hermano en Cristo que vive ahí, y que quienes no te conozcan, Padre, hayan personas que lleven tu palabra para que te puedan conocer en medio de la tragedia. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amada familia, que tengas una semana de bendición, que el Señor guarde tus entradas, tus salidas, que el Señor nos siga dando vida, que nos siga dando provisión y que nos guarde, que guarde a Chile, que Dios guarde nuestro país, que el Señor sea guardando nuestro país y dándonos fortaleza. Gracias, amada familia de la fe. Nos vemos en un próximo culto virtual, si el Señor así lo permite. Con amor en Cristo, Pastor Luis. Un abrazo, amado, amada.